La voz de Cristo. Cuarta parte. Mi relato de la voz. Reconociendo las tinieblas, y habiendo pasado el trabajo del arrepentimiento final, nos queda el sendero de Cristo. Lo hemos buscado en religiones y en los que por todas partes ofrecieron sus falsos cristos, y nos hartamos de esa mentira de la venta del cielo y de salvaciones huecas que jamás enseñaron la verdad del Dios producido por sí mismo, el que los 7 sellos nos enseñan, y que yo desde niño vi colgado como ser, de una cruz. Un hombre ensangrentado del que en mi pequeña mente preguntaba, ¿ese es Dios herido y arrastrado por no sé quiénes? El Cristo que crecí buscando en las religiones, sin encontrarlo, pues cada vez que entraba en ellas, hallaba un pastor, cura, ministro o sacerdote. Era agente del diezmo exigiendo dinero, negociando el cielo y representante de Dios, por lo cual salía corriendo. Porque Dios también tenía un mediador que acostaba niñas, jóvenes y esposas de los feligreses y hasta se echaba, 1 Corintios 6, 9, 10, con los hombres de su iglesia, dizque porque Salomón tenía 300 concubinas y 700 mujeres y él también representaba a Salomón, el elegido de Dios y su intermediario. Era y fue la voz de Cristo dentro de mí, que me impulsó a encontrarlo. Lo hallé cuando ya adulto con los libros y conocimientos adquiridos sobre él. Obtuve la noción de los caballeros de la noche, la hermandad de las tinieblas cuando dijeron en el enlosado, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces trabajé en la gran pregunta de niño. ¿Por qué y quién lo asesinó si era bueno, justo y verdadero? Y la respuesta del mensaje, del por qué sufrió tan atroz suplicio y tan indescriptible muerte. Respondí entonces la pregunta del Apocalipsis 5 encifrado que indica, el cordero que fue inmolado, es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Me di cuenta que ya no se refería a Jesús, el que de niño me enseñó su misión, sembrar dentro de mí el amor por lo limpio y puro, pues todas sus enseñanzas y profecías llenaron mi mente desde mi pequeñez. Toda su verdad esplendorosa de hombre y de Cristo dentro de él, me mostraron el camino de quien se ilumina por dentro en amor y entrega su vida por causa de su amigo, y aún por su hermano, no la perderá, la encontrará para vida eterna. La voz de Cristo estuvo conmigo como es en los de la luz sin entenderla. Pero la comprendí, estaba viva dentro de mi corazón, desde que mi padre, un católico honesto, reunía a la familia cada primer viernes del mes para la oración, que transformó mi mente y fortaleció mi espíritu. La revivió, la magnífica historia que relataba paso a paso la vida de Jesús desde el anuncio de Gabriel, su nacimiento, muerte y resurrección, cuando triunfó resucitando sobre la hermandad de las tinieblas, los judíos o hijos de la rebelión, que le asesinaron por el odio que le tenían como Mesías, porque no era su Dios, según constata Juan 8, 44, 47. Jesús quien regresa a la tierra para unirse con quienes han mantenido su voz o pertenencia, durante todas sus últimas reencarnaciones de los 2000 años, que con la llegada de él otra vez, ya pasaron. Esa voz rompía mi corazón, con ese vil asesinato que no entraba en mi mente, pues por la simple lógica de la vida, veía que mi padre, un campesino iletrado, era más ilustrado y sabio en Jesús, que aquellos que yo veía y escuchaba en la iglesia vestidos de negra sotana, festejando una y otra vez la muerte de Jesús en la cruz, de la cual decían que el Padre de Jesús lo había enviado a la tierra para morir por los pecados del mundo, y en esa lógica de vida de niño, veía que mi padre me amaba, y no me enviaría a muerte, como decían que el otro hizo con Jesús. Vi que mi padre terrenal no era injusto, me cuidaba y aún no tenía la respuesta de la cruz. Y volví a la iglesia a mirar al crucificado y mis lágrimas de niño corrían por mis mejillas sin responder la pregunta, ¿por qué el Padre de Jesús crucificó a su hijo? Y esa duda se mantuvo hasta que al salir un día de esa iglesia y pasar por otra de esas que mi papá decía, era del diablo, una evangélica que en ese momento oficiaba tras puertas cerradas, y estaba cercana a la católica. Al pasar, me asomé a una entrada semiabierta, vi personas sentadas y un hombre sin sotana que hablaba. Me asombré por otro que caminó hacia mí. Era la iglesia que mi papá advertía por ser católico lambe ladrillo, como mi madre que detestaba los curas. Lo señalaba. Y ese sin sotana, se acercó y dijo, niño, tome la palabra de Dios, lea y estúdiela para que llegue a él. Estiró la mano y me entregó una Biblia roja, era niño, aún no sabía leer y este hombre me regaló un libro.
y presionado porque estaba en la iglesia del diablo. Porque no le temía, solamente, no quería untarme de él porque lo detestaba por su mentira, pues no se parecía a Jesús y su verdad y olía a diablo. Lo tomé y salí corriendo, en tanto el hombre se asomó al cancel y me gritó: niño, recuerda, es la palabra de Dios. No te la dejes quitar de ninguno. Y esto lo sentí hondamente, yo la escuchaba en los viernes de cada mes, la voz de Cristo ya estaba en mi corazón, desde que papá relató el anuncio de Gabriel a José: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y no sabía leer para buscarla como mi padre la relataba. Pedí a mi madre que me ilustrara en leer. Era de 5 años cuando ella me enseñó las vocales, luego las consonantes y me mostró cómo enlazando una y otras, se formaban palabras y esto le encontré sentido. Las empecé a buscar, era un juego delicioso a mi inteligencia de niño, y me di cuenta que sabía pronunciarlas. Corozo, caballo, mesa, río. Así quise saber cómo se escribían y la primera que plasmé en un papel fue OJO. Desde ese día y por la voz de Cristo dentro de mí, aprendí a leer solo, hasta que abrí la Biblia que ese hombre e iglesia me habían regalado. Y comencé por leer palabra a palabra del Génesis. Al año todo su contenido y 3 luego la había leído varias veces y cuando tuve 10, pude separar los sentidos de ella. El Antiguo Testamento era ignorante de un Dios universal, destilaba sangre, odio, sacrificios, impudicia de sacerdotes. Sus erudiciones eran de un pueblo elegido para asesinar a los demás. El Nuevo Testamento. La dulzura del amor, el perdón aún a los enemigos, la resurrección, la eternidad, la verdad, la vida y voz que eran dentro de mí. Y me dediqué al Nuevo Testamento, comparando palabra a frase con el Antiguo, donde descubrí al Dios de tinieblas, el que subió a la montaña del testimonio o Sinaí como Isaías 14, denunció que allí entregó sus tablas y se hizo parecido al Dios y voz que viaja conmigo desde encarnaciones. Lo evidencié, porque no soy de ese Dios o anticristo del mundo, y sí del Cristo que dijo en Juan 17, yo les he dado tu palabra. Y el mundo del Sinaí los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy de ese mundo. Y esta es la voz Cristo dentro de mí, la producida por voluntad en mí mismo, que la humanidad espera por fuera, y que estando dentro de nosotros desde siempre, es el Maranata, la parusía de hoy. Que no es la droga sintética demoníaca del Papa, y sí, la fe interior que Jesús vino a mostrar dentro de él, para quienes le esperamos. Nosotros. La que regresa otra vez con él y con nombre nuevo, Apocalipsis 3, 12, el nombre original que siempre tuvo y el que ahora reconocemos los que llevamos la voz de Cristo dentro de sí mismos. Por esto advertí que todos tenemos esta voz, mas pocos la reconocen, porque ella muestra la pureza, la justicia, la verdad y vida, la libertad total del espíritu, el agua que él le dijo a la samaritana, daría de beber a los que le buscan. La que libertó a Magdalena de sus 7 demonios. Esa que le devolvió la vida a Lázaro y curó la sangre que fluía, la que multiplica panes y peces. El agua que calma toda sed, porque ella es el vástago divino y producido por sí mismo del Espíritu y Bárbelo. El vástago que pudo colocarse ante el poderoso e invisible Espíritu Virgen, Verbo, como Dios, Cristo, producido por sí mismo, a quien el Espíritu había honrado con grandes aclamaciones. Este vástago salió a través del pensamiento anterior. El Espíritu Virgen invisible colocó a este Dios verdadero, producido por sí mismo, por encima de todo, e hizo que toda autoridad y la verdad interior estuvieran sujetas a él. Entonces el vástago pudo comprender el universo, al que se llama por un nombre mayor que todos los nombres, pues ese nombre se dirá únicamente a los que son dignos de él y este vástago es la luz, Cristo y la inmortalidad del Dios por sí mismo. Y esta es la voz que está en los creados por él, aunque no la sientan. Es en cada vástago de la humanidad. Pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el Verbo. Vida eterna, voluntad, mente y conocimiento anterior se unieron y glorificaron al Espíritu invisible y a Bárbelo, pues a través de ella habían nacido, en el único que hoy puede contenerlo en su saber, al que se le nombra Hijo de Hombre.
El que al comprender y revivir su Cristo, su verdad, su luz eterna, formarlo dentro de él, el parto del sí mismo como Pablo a los Gálatas 4:19, reclamó formar por quienes buscamos la justicia y la verdad. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es la promesa yo soy el hombre Cristo de los días cumplidos, como Jesús en Juan 8:28-29 manifestó. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, la obra del Cristo en su ley de hombre, Dios y universo, unidos en un solo eje central de poder y sabiduría. Obra que se muestra en el fuego del cumplimiento. Porque así como Nostradamus anunció para hoy, la quema de la gran iglesia en Europa, el símbolo de la cristiandad en Francia, arderá en fuego purificador, Nuestra Señora llorará por todos nosotros. Una iglesia de todos los tiempos se quemará por los pecadores. El fuego quemará los símbolos que se han utilizado para el ego de los hombres y no del nombre de Jesús. Una gran iglesia se quemará para traer buenas nuevas. Todas las demás obras del hombre en este tiempo final, son convertidas en cenizas, porque este fuego del Cristo llega purificando al mundo, quemando toda la mentira o maldad que ha dominado a la tierra. Y no me dejé quitar esta voz de Dios por religión, creencia o debilidad ante la búsqueda. Como lo hizo el lodo que la pisoteó y perdió, por lo cual no desatarán sellos con los leones del Apocalipsis, hasta que se presenten a Juan, cuando sea entre nosotros. Ninguno del lodo tiene derecho a sellos en ningún lugar de la tierra. Todos están arrojados al fuego, hasta que Juan se presente y revise su causa, pues negaron la voz de Cristo, la rechazaron por elegir la insensatez del mundo en negocio, a abrazar al dragón como su señor, y este es un delito contra la justicia divina. Yo la he cuidado y defendido de todos los ataques de la razón, la ignorancia y su cueva de demonios, los ladrones de la verdad, que ahora se calcinan ante los ojos del mundo. Porque es el fuego vivo que viaja conmigo por dentro, el que mi Señor vino a echar en la tierra y en mis encarnaciones, traspasando mi corazón, se encendió bautizándome. Porque en mí, Juan 12:34, como en todos los de justicia y verdad, el Cristo permanece para siempre. El león de Dabetai. Domingo de Resurrección del 2019, a 29 días luego del desatar de días. Estandarte de luz para todos los desatados de los 7 espíritus.